Hola, bienvenidos a Urban, un programa de arquitectura, diseño y paisajismo. Una charla con arquitectos, diseñadores, paisajistas y empresarios de la construcción de Mendoza, Argentina y el mundo. ¿Me acompañan? Nos encontramos con Eleonora Schobinger, una arquitecta muy joven por cierto, que nos va a dar detalles de sus inicios, de sus obras y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la arquitectura, el diseño y seguramente también algo de urbanismo, ¿no? ¿Qué tal, Eleonora? Gracias por recibirnos en tu estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Por favor, más que merecido. Bueno, Eleonora, contanos un poquito desde tus comienzos, ¿dónde estudiaste todo esto? Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ingeniería. Ajá. Me recibí hace poquito, en el año 2019, a fines del año 2019, así que bueno, desde ahí arranqué. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y tus primeros trabajos cuáles fueron? Bueno, te cuento, yo empecé en un estudio de arquitectura con la arquitecta Gabriela Pujol. Sí. Y con el arquitecto José Ballestar estuve un poquito menos de tiempo trabajando con él, pero estuve con esos dos. ¿Y de ahí algún emprendimiento empezaste de a poco? Bueno, yo después de estar en el estudio con ellos, me fui a la oficina técnica del barrio Dalvian. Ahí estuve trabajando durante un año. Fue otra escala diferente, una escala más barrial. Y estuve en contacto con proyectos y obras de grandes arquitectos que construyen ahí. Entonces, bueno, ahí tuve también contacto con estos proyectos de grandes maestros. Ahora estoy con varios proyectos míos, ya me largué como independiente. Bien. Por eso también estoy en este espacio, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Dale, también. Me encanta. Y estos proyectos es una vivienda que arranqué de cero, que hice el proyecto desde cero con una socia mía, Agostina Naldini, también está bueno nombrarla. Y ahora estoy llevando la dirección técnica también de esa obra. ¿El lugar de la obra? También en el mismo barrio en Dalvian. Exacto. Y también tengo dos remodelaciones. Una remodelación también está dentro del barrio. Es una casa de las primeras que se construyeron en el barrio. Más o menos sí, más de 25 años. Más o menos sí, las primeras. Y la propietaria ya quería cambiar un poco el estilo y remodelar un poco los espacios, entonces se contactó conmigo y arrancamos. Ya nos entusiasmamos, así que contanos bien cuáles son las remodelaciones y lo nuevo que has hecho en ese lugar. La verdad que en esa casa hicimos un cambio muy grande. Contanos, a ver. Tiramos muros, levantamos otros muros. Una de las cosas principales fue buscar la luz, porque los espacios estaban muy encerrados y estaban muy oscuros, mucha luz artificial. Entonces demolimos muros, levantamos otros para generar espacios nuevos, cambiamos la funcionalidad. Antes era un comedor, lo convertimos en un estar, cerramos otro espacio y creamos un estudio, cambiamos las aberturas. Bueno, para mí lo más importante siempre es el contacto con la persona que habita ese espacio. Perfecto. Escucharlo, identificar sus necesidades y en base a ese contacto y a esa relación que se empieza a crear entre el propietario y el profesional, el arquitecto. El profesional, empezás a conocer y a generar un vínculo único, digamos. Totalmente, es muy, muy importante lo que decís, porque esa conexión es la que hace que luego la persona después vive toda su vida ahí. Exactamente. Entonces, qué mejor que hacerlo de la manera adecuada. En esta otra casa que te comentaba, que también que inicié el proyecto y ya está en obra, uno de los puntos más importantes es la luz. Es una casa que tiene unas ventanas muy grandes y que se prioriza en los espacios la luz natural. Cambiamos desde los pisos hasta los muebles de cocina, el mueble, el tele, los sillones, bueno, cambiamos prácticamente ¿Piso todo. con cerámicos, con porcelanatos o con algún otro tipo de entablonado? Hemos usado los pisos flotantes para no tener que levantar todo el piso de toda la casa. Decidimos optar por el piso flotante. Bueno, veo que estás muy entusiasmada con este proyecto que es buenísimo. Totalmente. Pero aparte de este proyecto, quiero saber un poquito dónde estamos. Decidí abrirme a trabajar con más personas. Entonces encontré este coworking, que es el Campus Olegario, donde yo alquilo un espacio de oficina y estoy por ahí compartiendo un mismo tablón
con una diseñadora, con un programador. Entonces está bueno para... Se produce una sinergia de trabajo totalmente espectacular, te digo. Para estar en contacto con personas emprendedoras, profesionales que están también en la misma situación que yo. Entonces estás en contacto, trabajando como casi en equipo, digamos. Bueno, Eleonora, sé que has hecho muchos trabajos más. Contanos de este segundo proyecto que también está en Dalbian, que es una casa ya no es de una sola planta, son 2 plantas. Exactamente, o sea, subimos, tenemos 2 plantas y es una casa grande, tiene 360 metros cuadrados, está ubicada en una esquina y es estilo clásico moderno. Clásico moderno. Es, bueno, la desarrollé desde el nivel del proyecto, desde cero, y ahora ya estoy llevando la dirección técnica. Está en obra en este momento, ya tenemos levantada la planta baja y bueno, falta todavía, pero es muy lindo el proceso de la obra porque es un sistema constructivo diferente. Ah, no el convencional. No es el convencional. ¿Qué nos podés contar al respecto de ese sistema nuevo? Este sistema constructivo es el alma de telgopor, son 12 centímetros de telgopor. En ambos lados se coloca una malla electrosoldada y después se le proyecta hormigón. Y vos me decís que el proceso de construcción es mucho más rápido de una construcción convencional. ¿En qué tiempos estaríamos hablando de un primer piso, digamos? Bien, en un primer piso ya por lo menos de esta casa que es tan grande, aproximadamente 4 meses. 4 meses. Sí. Y una convencional estamos hablando de muchísimo más tiempo. Exacto, muchísimo más. Imagínate, para la casa terminada calculamos aproximadamente 9 meses. 9 meses. A veces esos tiempos se dilatan por los tiempos de obra, pero es un estimativo. ¿Y qué más nos podés contar acerca de esta casa nueva que estás armando? Bueno, esta casa nueva está buenísima, tiene un concepto de espacios amplios, mucha luz natural. Vuelve a entrar la luz. Vuelve a entrar la luz, aventanamientos grandes, una escalera que es un sueño, toda flotando, rodeada también por una ventana muy grande que tiene muy buena entrada de luz. Bueno, es un sueño la casa. Estaría bueno ir a conocerla, ¿no? Estaría bueno. ¿Podemos ir? Estaría bueno, vamos. Dale, me encantó. Sentí la pasión de la marca número 1 en piscinas. IPC. Descubrí diseños donde todo tiene un sentido. IPC. Conocé la evolución en piscinas. IPC. Respaldo y calidad. IPC. La piscina es IPC. Bueno, Eleonora, estamos en otro lugar de lo que va a ser muy pronto la casa. ¿Qué sector es este? Exacto, ahora estamos parados en lo que va a ser el futuro quincho. Este quincho tiene algo muy particular porque tiene la churrasquera adentro. Y es un espacio bastante amplio porque para ellos era muy importante porque reciben a mucha gente, muchos familiares. ¿Y va a haber también pileta, piscina? Sí, vamos a tener justamente desde esta visual hacia allá vamos a ver una pileta magnífica también. Tiene una cascada de agua, va a estar muy muy buena. Bueno, me imagino que también tenemos que agradecer a mucha gente que está en este proyecto. Exacto, este proyecto, la verdad es que el trabajo en equipo es todo, es un equipo enorme, desde las personas que trabajan haciendo los detalles, mi compañera, mi amiga, mi colega, con la que desarrollé este proyecto, Agostina Naldini. Bueno, hay mucha gente atrás de esta obra, así que bueno. Eleonora, ha sido un placer que nos hayas recibido, que nos hayas mostrado tus obras, que sepamos un poco de vos, así que será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Walter. Dale, un gusto. Seguimos recorriendo. Listo, sigamos.
Claudio Dorato. Él es paisajista, tiene más de 40 años de trayectoria, es mendocino, es nuestro. Nos va a hablar un poco de lo que es el mundo del paisajismo aquí en la provincia de Mendoza y también, aparte de eso, es testimonio. Vamos a ir por Cuando yo llego a un jardín y hay que hacer algún tipo de modificación, muchas veces es un collage en donde la persona fue al vivero, le gustó una planta, la compró, fue y la puso en el jardín. Volvió a ir, se enamoró de otra planta, la llevó y la puso también en el jardín. Con lo cual no hay una unidad de criterio a lo largo de todo ese escalado. Pero lo fundamental sería, más allá de que nos guste o no una planta, saber a dónde va a ir esa planta. Cada planta tiene un lugar y hay un lugar para cada planta. Tenemos plantas como las que tenemos en esta zona que están por ahí más adecuadas a vivir en condiciones de poca luz, como las que llamamos plantas de interior, que en realidad son plantas que crecen con el abrigo del sol directo, con la luz filtrada como la que tenemos ahora. Entonces, si tenemos un jardín con mucha sombra, tenemos que elegir plantas que tengan esa característica de tolerar la sombra, de necesitar muy poca luz. Después también tiene que ver con la arquitectura. Si yo tengo una casa muy moderna, tendría que tratar de tener todas las plantas que estén como alineadas en un estilo. Porque no voy a poner a lo mejor todas cactáceas, crasas y de repente helechos al lado. Lo más importante es poder identificar, una, la cantidad de agua que necesitan las plantas y otra, las condiciones de luz. Eso ya es bastante como para poder saber que la planta que vamos a llevar la vamos a ubicar en el lugar que queremos y va a crecer. Entonces, enamorarse de las plantas está bien, pero hay que enamorarse de la planta apropiada. ¿Qué es un jardín inclusivo? Que Bien. Muchos se preguntan y a veces no se sabe bien de qué se trata. Un jardín inclusivo podremos llegar a definirlo como un jardín que no le cierra las puertas a nadie. Y esto tiene mucho que ver con la accesibilidad. Por un lado, ¿por qué me refiero a la accesibilidad? Como te comentaba en otro momento, el hecho de movernos en una silla de ruedas, con un andador o un adulto mayor que tiene dificultad para caminar, las veredas por donde camine no tienen que tener ningún elemento que se transformen en algo que pudiesen llegar a propiciar una caída. Si el terreno tiene pendientes, la vereda tiene que tener determinadas características, no superar unas pendientes máximas como para que se puedan desplazar tranquilamente. Si son adultos mayores, también tener lugares donde hayan barandas, donde se puedan apoyar y hacer un descanso. Y eso tiene que ver con el movimiento. Pero si nosotros nos vamos un poco más allá y quiero que ese jardín sea accesible para las personas no videntes, entonces tenemos que jugar con otras cosas. Con plantas con perfume, con plantas con texturas, con hojas suaves que se puedan llegar a tocar y uno pueda hacerse del jardín o reconocer el jardín a través del tacto, a través del perfume. Entonces eso tiene que ver un poco con lo que es el paisajismo, digamos, inclusivo. Hay muchas más cosas, pero como para dar un puntapié, como para poderlo pensar de la casa, ya creo que con eso está bien. Sentí la pasión de la marca número 1 en piscinas. IPC. Descubrí diseños donde todo tiene un sentido. IPC. Conocé la evolución en piscinas. IPC. Respaldo y calidad. IPC. La piscina es IPC. Seguimos recorriendo y aprendiendo mucho más de plantas y en este caso junto a Claudio. Claudio, ¿qué es un jardín con propósito? Mira, esto
no sé si es inventado por mí, pero me lo apropié. A ver. Cuando hablo yo de un jardín con propósito, es ¿para qué hago un jardín? Que no es solamente para que un jardín sea bonito, sino voy atrás de una función, de un objetivo. Y dentro de los jardines con propósito, uno de los que planteo es, por ejemplo, para atraer colibríes. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Tranquilamente podemos ir y colocar en nuestro jardín plantas que son aquellas que los colibríes utilizan para alimentarse. Tienen características muy simples de identificar, como por ejemplo en las salvias. Normalmente son flores de colores muy vistosos, rojos, amarillos. Claro. También van a otros colores. Pero la idea es incorporar en el jardín básicamente ese tipo de plantas. También tenemos otras que además de atraer colibríes, atraen a las mariposas. Entonces podemos hacer nuestro jardín colocando plantas para el sol, para media sombra, que tengan floración que atraen a los colibríes y que atraen a las mariposas. De hecho, en mi jardín es un ejemplo de eso. Tengo un jardín muy pequeño en casa y lo tengo pensado para atraer no solo colibríes, sino también otro tipo de aves. Y No, excelente no recurso puede para faltar las poder tener mariposas. a estas especies, digamos. ¿La habían dicho especies? ¿No? Sí, es una Tanto los forma- colibríes como Exacto. mariposas, y aparte embellecen el lugar. Sí, y mira, hay algo que me gusta mucho dentro de los jardines, que es la posibilidad de incorporar el agua. Y dentro de estos jardines con propósitos, podríamos decir que el propósito es darle un hogar a la fauna silvestre. O sea, si tenemos un espejo de agua, una cascada, más allá de lo que representa el agua en sí, pero pueden venir libélulas, pueden venir mariposas, pueden venir aves a alimentarse, a tomar agua allí, podemos tener peces. Es como estar en una película en vivo prácticamente. Claro, exactamente. Y entonces eso te permite tener un lugar que es mucho más que un conjunto de plantas en el jardín, porque estás con un propósito detrás, algo que te motive a elegir las plantas. Entonces cuando venís a un vivero como este, ya vas a preguntar sobre plantas muy particulares. Porque a lo mejor podemos colocar jazmines de leche que van a estar bien, que van a perfumar, Pero no va a ser el alimento para el tema del colibrí. Entonces, otro propósito podría llegar a ser tener un jardín perfumado. Entonces buscaremos plantas que tengan floración muy perfumada o incluso hasta plantas que tengan las hojas muy aromáticas. Entonces, todo eso va a depender también de la gente que va a hacer uso del jardín. Claro. Porque el jardín no hay dos iguales. O sea, el jardín tiene que representar al usuario. Es tan único como uno mismo. Exacto. Y aparte Y- lleva la personalidad. Digo. Sí, y últimamente podría llegar a decirte que el jardín, el estado del jardín, porque vos podés estar hoy con toda la energía, todas las pilas y armás un jardín que te demande mucho mantenimiento y lo llevas, pero cuando uno visita el jardín después de tantos años, las condiciones del jardín también te reflejan las condiciones o cómo se siente el propietario, el responsable de ese jardín. Pues mucho. Entonces hay muchísimo donde vos ves qué también se siente la persona por lo que hace en el jardín, si se desconectó o no de las plantas. Hay mucho para poder trabajar en relación de las plantas con las personas. Me encantó, Claudio. ¿Continuamos? Continuemos. Nos encontramos ahora en un invernadero. Contanos un poquito para los que no conocemos qué es o qué se hace en un invernadero específicamente. Si hablamos de un vivero como este, aquí es donde vamos a encontrar las plantas que podemos llevar para tener dentro de nuestro hogar. Son plantas que necesitan cuidados un poquito mayores que las que tenemos en la parte exterior, requieren un poco más de humedad, de estar protegidas también incluso del sol directo. Entonces, las plantas que tenemos acá son plantas que podemos venir, mirarlas, como para ubicarlas dentro del hogar. Perfecto. Entonces, Plantas de interior. plantas de interior. Que las plantas de interior no es porque crecieron adaptadas al interior del hogar, sino que crecen en estas condiciones y eso nos permite a nosotros tenerlas en el jardín. Y como se puede ver después, tenemos variedad de texturas, de veo que hay colores, muchísimo, tamaños. muchísimo. Bueno, contanos algunas de ellas, cuáles son las que más pide la gente, cuáles son Mira. las más recomendadas para este tiempo del año. Mira, como el tema de pedido de la gente normalmente va siempre a lo que conoce. Entonces, a lo mejor vas a ver algunas palmeritas tipo los palmitos,
podés ver estas cintitas que en algunos lados le llaman mala madre porque tienen los hijos y después los aleja, por eso le llaman mala madre, que es un clorofitum. Planta que se utiliza con mucha facilidad en los jardines verticales, también esta. Y después tenés un montón de plantas, como había una que estaba en la entrada, que después la pueden ver, como el gomero, que si bien es una planta que que podemos tener en el exterior, pero es una planta interesante de tener también en el interior del hogar. Y está dentro de un listado que hizo la NASA sobre las plantas que más absorben radiación y productos nocivos que están en los ambientes cerrados. Entonces, si estás en oficinas donde tenés fotocopiadoras o impresoras, o donde se limpia periódicamente, hay muchos volátiles que terminan siendo nocivos para nuestra salud. Entonces, una conveniente elección de plantas, como podría ser el gomero, y hay un listado, pero y el cuidado extenso, que tiene que tener la gente en cuanto a mucha agua, poca agua. El tema del agua es pero muy particular de cada planta. Va a depender, una, del tipo de suelo que tiene. Mientras más materia orgánica tenga, más fácil va a retener la humedad. Hay plantas, como la más conocida es el ficus, que se tiene dentro de la casa, que es una planta que originalmente tenemos especies que crecen en la copa de árboles y nosotros las tenemos en macetas. Entonces, ese tipo de plantas, lo mejor es regarla. Cuando se secó el suelo, volvemos a regar. Porque ¿qué pasa? No, digamos, es más dañino un exceso de agua que la falta de agua para las plantas. Un exceso puede hacer que se pudran las raíces, entonces se nos muere la planta. En cambio, la falta, mientras no sea muy grave, la planta se puede recuperar. Claudio, increíble, clarísimo, así que bueno, será para otros tipos de planta en algún otro momento de los programas que vengan. Me parece muy bien. Hay muchísimo para hablar dentro de este mundo. Mientras más hablas, más temas salen. Más salen. Y algo que es importante que la gente también después vaya incorporando es que el suelo es tan importante como la planta. Claro. Porque el suelo es lo que posibilita que la planta pueda vivir. Entonces, también podemos hablar del suelo en sí en algún momento. Seguramente vamos a pasar también por ese tema. Bueno, Claudio, gracias. No de qué. Un gusto de haber estado acá con ustedes, haber charlado y compartir un poco de lo que uno ha aprendido a lo largo de tantos años. Continuamos recorriendo. Continuemos.